Hola, buenos días. Ya es la última jornada del Congreso. Hay poquita gente, pero vamos, yo creo que irá llegando a lo largo de la mañana. Vamos a empezar con el segundo bloque de comunicaciones orales de glomerulopatías y enfermedades renales hereditarias. Yo soy el doctor López Mendoza y vengo de Sevilla. Y Alejandro. Yo soy Alejandro García Rivera de Guadalajara, México. Y bueno, y vamos a empezar ya con la primera ponencia, que corre a cargo de Esther Ortega Junco y que se titula El complemento de la nefropatía membranosa, un estudio de los ensayos clínicos del Starmen. Hola, buenos días. Decir que yo no soy Esther Ortega, que soy María Maldonado, que vengo del Hospital de la Paz y que queríamos hablar de este estudio que hemos hecho junto con la doctora Elena Goicoechea de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de nada, me gustaría transmitir mi más sincero apoyo y solidaridad con las víctimas afectadas por la catástrofe de la Dana. Esto no pasa. A ver aquí. Vale. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Como bien es sabido, la nefropatía membranosa es una enfermedad causada por el daño directo de los anticuerpos contra antígenos de los podocitos. Y también sabemos que el complemento juega un papel muy importante, pero no tenemos claro cómo se activa el complemento ni qué vías participan en esta enfermedad. Y esto tiene un gran interés, dado que cada vez existen más fármacos bloqueantes del complemento que podrían ser una alternativa en esta enfermedad. Estudios en modelo in vitro y en animales han mostrado que la isoforma IgG4 es la principal que se une a los PLA. Y sabemos que esta isoforma es la que activa el complemento a través de las lectinas, pero por otro lado también hay evidencia de que el complemento, que se activa la vía alternativa del complemento y que quizá pudiera comportarse como un mecanismo amplificador de la respuesta, e incluso hay algunos estudios que hablan de la vía clásica del complemento. Por tanto, como decía, tenemos muchas lagunas, nos falta conocimiento respecto a claramente a qué está ocurriendo en esta enfermedad. Por otro lado, la descripción de nuevos antígenos más allá del PLA ha permitido clasificar la enfermedad de una forma diferente, ha revolucionado el conocimiento de esta enfermedad. Y aquí en esta tabla lo que quería destacar es lo que hemos comentado, ¿no? Que el PLA2R se une principalmente al IgG4 como la trombospondina y por otro lado hay otros antígenos como NEL o exotoxina 1 o 2 que se une a IgG1. Para este estudio lo que hemos hecho ha sido usar muestras del ensayo clínico Starmen, el cual lo que hizo fue comparar el régimen de Ponticelli de corticoides y ciclofosfamida frente a tacrolimus y rituximab, obtuviendo mejores respuestas con el régimen de Ponticelli. Y para ello lo que hemos hecho ha sido un estudio prospectivo observacional en el cual hemos recogido a 52 pacientes de los cuales podíamos obtener las muestras seriadas y de manera longitudinal y podíamos determinar por ELISA los niveles de C3, de factor B, de factor H, FHR1, FHR2 y FHR5, con el objetivo de intentar estudiar la vía alternativa del complemento en estos pacientes. Esto simplemente es una diapositiva de los datos básicos de la cohorte, que como digo, 52 pacientes con un seguimiento de 2 años, con una mediana de proteinuria de 8 gramos y una albúmina sérica de 2, y en los cuales el 65% obtuvo la respuesta completa, el 21% la respuesta parcial y el 29%, casi el 30% no respondieron. Entonces, ahora vamos a ir viendo las diferentes proteínas del complemento que hemos analizado. En el caso de C3 y de factor B, nosotros no hemos encontrado diferencias entre el momento del debut de la enfermedad, ni en la respuesta completa ni en la respuesta parcial. Y curiosamente, porque estos datos nos han llamado la atención, el factor H se encontraba más elevado en los pacientes en el momento del debut frente a la respuesta parcial. Y por otro lado, tanto el factor RH1 como el RH2, que son reguladores que compiten con FH en su lugar de acción, se encontraban más elevados en el momento del debut frente a la situación de remisión parcial o completa. Y no hemos encontrado diferencias con FH-R5. Por otro lado, queríamos ver cómo se comportaba el complemento según el tratamiento recibido, puesto que hay ensayos o hay estudios con pacientes trasplantados en los cuales se ve que el tacrolimus, los inhibidores de la calcineurina, pueden alterar los niveles de complemento.
Y en nuestro caso en concreto, pues no hemos encontrado diferencias significativas respecto al complemento en los pacientes que recibían tacrolimus. Y luego, por último, queríamos comparar cómo se comportaba el complemento según el antígeno, un poco en relación a lo que he comentado al principio de la exposición, de que sabemos que los diferentes antígenos se asocian con diferentes isoformas de la IgG y pudiera activar el complemento de manera diferente. En el caso de C3, FH, FHR2 y FHR5 no hemos obtenido diferencias. Y en el caso de FHR1, que es uno de los principales reguladores de FH, hemos obtenido niveles más elevados en los pacientes PLA negativo, que por cierto se me olvida comentar que en nuestro grupo de 52 pacientes, el 68 eran PLA positivos y los que eran negativos no sabemos qué antígeno porque no hicimos más determinaciones. Entonces, en estos pacientes PLA negativo, el FHR1 estaba más elevado y también el factor B, que es el principal regulador de la C3 convertasa, también se encontraba más elevado. Por tanto, nuestras conclusiones son que parece que algunos componentes de la vía alternativa del complemento presentan una expresión diferente en los pacientes con nefropatía membranosa al debut respecto a la situación de remisión, que estos datos nos sugieren un posible papel de la vía alternativa del complemento en la nefropatía membranosa y que la expresión de los diferentes componentes de la vía alternativa, según si el paciente presenta anticuerpos anti-PLA o no, orienta a una posible activación del complemento diferente según el antígeno involucrado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo quería preguntarte una cosilla, o sea, lo que estáis buscando es un marcador, un biomarcador que nos dé respuesta que esté relacionado con el complemento. Sí, o sea, bueno, realmente esto es un estudio muy preliminar, es como para explorar cómo se comporta el complemento en esta enfermedad y sabemos todas las limitaciones que esto conlleva porque no deja de ser una fotografía puntual de cómo están las proteínas y no sabemos si eso significa que es porque se están consumiendo o porque están elevadas, porque aumenta su producción. O sea, no sabemos todavía lo que implica, pero sí que nos señala un poco pues eso, que el complemento de la vía alternativa está involucrada y ahora pues estamos pensando añadir una parte de genética al estudio, que es lo que vamos a hacer más adelante, para dotar de más entidad a estos resultados. Pasamos con el segundo trabajo con la doctora Clara María Cases Corona, con el estudio de anticuerpos antinefrina en nefropatía por cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Está cambiado. Perdón, sigue la doctora Laura García Espinosa con experiencia en el manejo del síndrome nefrótico de diagnóstico en el primer año de vida. Buenos días, mi nombre es Laura García Espinosa, soy nefróloga infantil en el Hospital La Paz y os voy a presentar una patología más frecuente, una patología rara ya en pediatría y probablemente en adultos prácticamente desconocida. Os vamos a presentar la experiencia del manejo del síndrome nefrótico en el diagnóstico en el primer año de vida. No tengo ningún conflicto de interés. Y por hacer una imagen de qué es el síndrome nefrótico congénito, pues como todo buen síndrome nefrótico, una proteinuria en rango nefrótico con hipoalbuminemia, edemas, que debuta en los primeros 3 meses de vida o intraútero. Va a ser una enfermedad rara con una incidencia entre 1 y 3 por cada 100.000 recién nacidos vivos, pero hay que decir que en Finlandia la incidencia es mayor de 1 cada 8.000 recién nacidos. Lo más frecuente van a ser mutaciones en el gen de la nefrina, en NPHS1, y esos síndromes nefróticos con esas mutaciones, por la incidencia en Finlandia, se van a llamar síndrome nefrótico finlandés. Hemos hecho un estudio retrospectivo con la idea de describir el tratamiento y la evolución de estos niños entre 1973 y 2023 en el Hospital La Paz. Encontramos 29 pacientes, de los cuales 13 tenían mutación en NPHS1, y el resto los clasificamos como no finlandeses. De entre ellos, 4 tenían mutaciones en VT1, 3 en PCLE, 2 síndromes de Pearson y un NPHS2.
Como la cohorte es una cohorte muy larga, hay genéticas que no constan y hay 2 genéticas negativas. Dividimos en 2 grupos entre finlandés y no finlandés y clasificamos diferentes variables como la edad del debut, que es donde solo encontramos diferencias significativas en ella, de 12 días en los finlandeses y de 52 días en los no finlandeses. En el resto no hubo diferencias significativas. Porque os hagáis una idea, la edad de entrada en diálisis fue de 2 años en el grupo de finlandeses, un peso más o menos entre 12 y 10 kilos en ambos grupos y una talla de 80 a 84 centímetros. En cuanto al tratamiento, en el grupo de finlandeses sí que recibieron infusiones periódicas de albúmina en un 61% de los casos, frente a un 37% de los no finlandeses. IECA, indometacina, tiacidas, se recibió con más frecuencia en el grupo de finlandeses que en el grupo de no finlandeses. Y la nefrectomía, que es algo muy en boga en todas las guías de si tratar con nefrectomía o no, de nuestros pacientes, 7 recibieron nefrectomía en el grupo de finlandeses y 5 en el grupo de no finlandeses. Hay que decir que todas fueron antes del trasplante, excepto una en el post-trasplante y una simultánea, y que ninguna de las nefrectomías se realizó como manejo del edema. 18 pacientes fueron trasplantados, 9 de cada grupo. No hubo prácticamente diferencias en ninguna de las variables estudiadas. La edad fue de alrededor de 2 años. El tiempo en diálisis es muy variable, pero es variable dependiendo del paciente. Son grupos muy pequeños y por eso no le damos significación a esa estadística. La edad del receptor fue entre 2 y 3 años en ambos grupos. El peso al trasplante de 12 kilos y bueno, la edad del donante pues, entre 7 años y 11 y 7. 44% del grupo de finlandeses se realizó trasplante de vivo y la edad final de estos niños fue de 13 años en un grupo y de 11 años en el otro, con unos filtrados de entre 72 y 82 en cada grupo. Comparamos las supervivencias entre ambos grupos y aunque parecen las gráficas son números muy pequeños, entonces parece que hay diferencias, pero no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Y comparamos con nuestro grupo de pacientes trasplantados con otras patologías y tampoco hay diferencia de supervivencia del injerto a 10 años. Tenemos 2 fallecidos en el grupo de finlandeses y 7 fallecidos en el grupo de no finlandeses, de los cuales de estos 7, 2 no tenían genética, 2 son síndromes de Pearson, que se hace una adecuación del esfuerzo terapéutico en ellos. Uno es un PEL-CLE que fallece en el post-trasplante con una complicación respiratoria y 2 mutaciones en 9T1. Como conclusiones, el síndrome nefrótico infantil supone un reto terapéutico y requiere un manejo multidisciplinar y aunque la mortalidad es elevada en los primeros meses, luego la supervivencia en el trasplante y el paciente es buena. Hay que decir que la nefrectomía, 2/3 no precisaron nefrectomía previa al trasplante y que ninguno lo precisó como manejo del edema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo quería hacerte una pregunta, Laura. Yo soy nefrólogo adulto y la nefrectomía la hacéis para el control del síndrome nefrótico o... O sea, la nefrectomía en las guías te dicen que la puedes hacer si el edema es incontrolable, porque el problema de estos niños es que son niños muy pequeños que debutan en anasarca y el control del edema hace imposible el manejo de vida del niño. Entonces se plantea la nefrectomía en situaciones de anasarca no controlables con infusiones de albúmina. En nuestros casos, muchas nefrectomías están hechas por manejo de hipertensión o por otros motivos o para quitar la proteinuria en situaciones que ya están en diálisis. Pero no hemos tenido que hacer ninguna nefrectomía en situaciones de anasarca. La última niña que tenemos en manejo conservador sí que se planteó la nefrectomía inicialmente unilateral y posteriormente bilateral, pero vino Dios a vernos y con la albúmina se ha manejado. Y ahora mismo la tenemos en tratamiento conservador. Pero es un planteamiento para disminuir la mortalidad. Muchas gracias. Gracias.
La siguiente ponencia se titula Estudio de anticuerpos antinefrina en la nefropatía por cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y correrá a cargo de Clara María Cases Corona. Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias por dejarme presentar este trabajo. No tengo ningún conflicto de interés. En los últimos años, el descubrimiento de los anticuerpos antinefrina ha causado una gran expectación, en parte porque por fin tenemos un culpable para eso que llevamos tanto tiempo buscando en la enfermedad por cambios mínimos y focal y segmentaria. Todos sabemos que los podocitos son estructuras tremendamente complejas, con un montón de proteínas estructurales que son esenciales para el correcto funcionamiento. Me voy a centrar, lógicamente, por lo que va el trabajo en la nefrina, que es una proteína que está en el diafragma, de la hendidura diafragmática, y que desde hace tiempo ya se sospecha que podía ser target de estas enfermedades. Por algo que ya ha comentado mi compañera anterior, el gen de la nefrina está mutado en el síndrome congénito finlandés y además existen modelos animales donde al infundir anticuerpos antinefrina se creaba un patrón histológico muy similar a la focal y segmentaria y cambios mínimos. Hace un par de años se publicó este trabajo por el grupo de Boston, donde ellos ya describen la presencia de anticuerpos antinefrina en un 30% de sus pacientes con cambios mínimos, que era tanto en adultos como en niños. Ven además que estos anticuerpos van disminuyendo de forma paralela a la proteinuria y, de hecho, desaparecen por completo cuando alcanzan la remisión completa. Además, estudian 21 biopsias renales, de las cuales 9 tenían depósitos de IgG positivos. Todas estas biopsias que tenían depósitos positivos, además tenían anticuerpos antinefrina positivos en sangre y estos depósitos colocalizaban con la ubicación de la nefrina dentro del slit diafragma. Ellos además comunican un único caso de focal segmentaria con presencia de autoanticuerpos antinefrina positivos. Posteriormente se han ido publicando otro tipo de trabajos, más centrados probablemente en la focal y segmentaria, como este que os presento aquí, que es un trabajo sobre focal y segmentaria recurrentes post-trasplante. Y lo que ellos observan es que los pacientes que tenían una recurrencia en la focal y segmentaria en el trasplante inmediato tenían cifras de anticuerpos antinefrina previos al trasplante y post-trasplante más elevadas. De estos eran 11 pacientes y de estos 11 pacientes tienen 5 en los que sí que tienen controles posteriores donde ven que según se va alcanzando la remisión los anticuerpos también van descendiendo. Entonces, bueno, con esta idea surgió este proyecto Rosen hace unos años, que llevamos a cabo junto con el grupo de dianas terapéuticas y biomarcadores del Hospital Ramón y Cajal, con el grupo de la doctora García Bermejo. Y lo que nosotros buscábamos era estudiar la presencia de anticuerpos antinefrina en el suero de pacientes con enfermedad por cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria y que estuviesen en situación de actividad. Tuvimos un total de 100 muestras de los centros que veis a continuación, con un total de 56 muestras de suero de pacientes con cambios mínimos y 33 focales y segmentarias. Los controles fueron 15 pacientes sanos y 21 membranosas. Uno de los problemas que se fue viendo conforme se leyeron los artículos y también les ocurrió a los trabajos previos, y este probablemente es uno de los motivos por los que la nefrina se ha mantenido esquiva durante tanto tiempo, y es porque a día de hoy los ELISAs comerciales para la medición de estos anticuerpos tienen una especificidad y una sensibilidad muy baja. Y, de hecho, en los trabajos que os he presentado previamente, lo que hacen son ELISAs caseros, que han generado en su propio laboratorio ellos mismos. Entonces, la idea fue pues, intentar, por nuestra parte, hacer algo parecido, mejorar nuestra sensibilidad y especificidad dentro de lo posible. Y esto que os muestro aquí es nuestro material y métodos, el ELISA que se realizó en el Ramón y Cajal. Y luego esta es la curva patrón para la determinación cuantitativa de los anticuerpos. Otra de las cosas que surgieron en los artículos, y también nos pasó a nosotros al fin y al cabo, es que había presencia de anticuerpos antinefrina en pacientes controles sanos y en pacientes con membranosa, que a priori esto no debería ocurrir. Entonces, lo que hicieron los otros trabajos y nosotros al igual, determinamos el umbral positivo de anticuerpos antinefrina como el valor más alto observado en la corte de control sin patología renal, que en nuestro caso fue 3.872. Pero si habéis revisado los artículos previos, como veréis, aunque los ELISAs son muy similares entre ellos, el dintel, el umbral es muy variable y esto lo hace muy difícil de estandarizar. Teniendo en cuenta nuestro umbral, que recuerdo que es la cifra más alta del grupo control, pues como podemos comprobar en la gráfica de la izquierda, la enfermedad por cambios mínimos y focal y segmentaria tenía cifras más elevadas de anticuerpos antinefrina. De hecho, en nuestra corte, el 18% de nuestros pacientes con enfermedad por cambios mínimos tuvieron positivos
tuvieron anticuerpos antinefrina positivos, que es algo menor de lo que está descrito en la literatura, y un 12% de las focales y segmentarias. Tuvimos, además, un caso de membranosa que superó el umbral que teníamos previamente definido, que eso sí que veremos que también se ha descrito en otros momentos. ¿Y qué hay a continuación, ¿no? Este artículo, New England, se publicó este junio y, de hecho, ellos mismos en su material y métodos también cuentan que tienen el mismo problema que nosotros con el ELISA. Y, al final, ellos lo que añaden es una técnica de inmunoprecipitación previa a la realización del ELISA y con esto aumentan bastante la sensibilidad y especificidad de la técnica. Tanto es así que en su corte consiguen visualizar anticuerpos antinefrina en un 44% de las enfermedades por cambios mínimos. No aumenta tanto la focal y segmentaria, pero hay que tener en cuenta, porque es un 9%, pero hay que tener en cuenta que los pacientes con focal y segmentaria que se incluyeron en el estudio no estaban en situación de actividad. Y, de hecho, cuando revisan el subgrupo de actividad, es decir, de los cambios mínimos activos o el síndrome nefrótico idiopático que no hubiesen recibido inmunosupresión, este porcentaje aumenta al 69 y 90% respectivamente. Antes de acabar, simplemente comentar este trabajo porque me ha parecido muy interesante y que además creo que abre una vía hacia adelante y hacia más estudios. En este trabajo lo que revisan son biopsias renales de pacientes con síndrome nefrótico resistente y revisan los depósitos de IgG en estas biopsias. Como ya hemos comentado antes, en los trabajos previamente sí que se hablaba de que los depósitos de IgG colocalizaban con la zona de la nefrina, pero en este trabajo solo ven en un 44% de los casos. Entonces, lo que ellos hipotetizan es que es posible que haya otros autoanticuerpos contra otras proteínas del podocito que pueden ser causantes también de la enfermedad. Entonces, bueno, como conclusiones, en nuestra opinión, a pesar de que nos gustaría que no fuese así, pero todavía estamos lejos de tener un método estandarizado que nos permita determinar con buena sensibilidad y especificidad los anticuerpos antinefrina en laboratorios generales. Parece ser que la medición con anticuerpos de estos anticuerpos por ELISA parece mejorarse si le añadimos una técnica de inmunoprecipitación previa. En nuestra corte confirmamos la presencia de anticuerpos antinefrina en la enfermedad por cambios mínimos en un 18% de los pacientes y en un 12% de los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y nuestra idea a continuación es ampliar el estudio con nuevas muestras, primero porque queremos añadir esta técnica de inmunoprecipitación antes para intentar mejorar nuestra sensibilidad y especificidad, y luego porque nuestra idea también es ampliar el estudio a otros anticuerpos contra otras proteínas del podocito diferentes a la nefrina y que pueden estar causando la enfermedad. Agradecer a las personas que han participado en este estudio y que nos han ayudado mandando pacientes, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, porque no. Bueno, una pregunta y un comentario. ¿Los pacientes estaban en recaída en el momento de la detección? Es que no me he enterado. Nuestros pacientes, no, Sí. activos. O sea, no habían recibido inmunosupresión en el momento del brote. Vale. Yo es que creo que todavía no sé lo que opináis, que estamos lejos de conseguir la posibilidad de determinación, porque yo creo que, por lo que dice incluso el Grupo de Hamburgo, que el ELISA por sí mismo no sirve y que no es como la membranosa, que es una enfermedad de bajo título, con lo cual... Queda mucho. Sí, queda mucho. años, Sobre todo porque el trabajo, la parte de la inmunoprecipitación sí que parece que mejora mucho la sensibilidad y especificidad, pero eso no es una cosa que se puede hacer fácilmente en un laboratorio, en cualquier parte. O sea, es una cosa que lleva mucho trabajo y que no es fácil hacer. Sí. Entonces, yo creo que aún queda mucho camino como para poderlo medir como los antipeleados R que los pides y te los dan en relativamente poco. No tengo claro que creo que la membranosa, que la enfermedad de cambios mínimos y la focal en cuanto a antinefrina, creo que va a ser, no sé, que no está tan claro, ¿no? La positividad solamente en un subgrupo, ¿no? De focal. Bueno, yo creo que sí que tienen es verdad que los porcentajes son bastante más altos en cambios mínimos que en focal y segmentaria, pero sí que hay trabajos exclusivamente focal y segmentaria, de la recurrencia post-trasplante inmediato. O sea, que no sé hasta qué punto, pero que en esos pacientes, y es verdad que luego también en el trabajo del New England es que no estaban en situación de actividad. Es verdad que es un porcentaje mucho menor, pero también los otros trabajos lo que han visto, es que en general cuando están en situación de actividad es cuando los anticuerpos se ven. De hecho, los anticuerpos van disminuyendo conforme se alcanza la remisión. No. Muchas gracias. A continuación, Javier Caballo López de Pablo con marcadores tubulares en glomerulopatías.
Buenos días. Como sabemos, la proteinuria no es solo un marcador de progresión de enfermedad renal crónica, sino que la filtración de proteínas plasmáticas a través de la barrera de filtración glomerular ejerce un efecto tóxico a nivel del túbulo epitelio. En los últimos años se han ido diseccionando mejor los mecanismos por los cuales estas proteínas plasmáticas interaccionan con receptores apicales de la membrana basal tubular y activan una serie de mecanismos de microinflamación tubular, de activación de la apoptosis mediada por caspasas y también activación de metaloproteinasas que en última instancia conllevan el desarrollo de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Además, en trabajos recientes también se ha observado que la proteinuria mantenida en el tiempo ejercería cambios a gran escala en la expresión génica de genes relacionados con distintas funciones de desdiferenciación del túbulo y con procesos de remodelación axial, de manera que se vería alterada la función de este túbulo. Actualmente disponemos de marcadores de disfunción tubular y marcadores de daño tubular muy diversos que han sido examinados en diversos ítems renales, como es correlacionándolos con proteinuria, con determinados parámetros histológicos, con progresión de enfermedad renal crónica en diversas cohortes poblacionales y también con eventos de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Sin embargo, existen pocos trabajos que hayan evaluado estos marcadores tubulares específicamente en pacientes con enfermedades glomerulares y que hayan correlacionado con la histología y con la progresión de enfermedad renal crónica. Ese fue el objetivo de nuestro trabajo y para ello llevamos a cabo un estudio retrospectivo de 5 años de duración en el que incluimos a pacientes con enfermedades glomerulares y otras nefropatías proteinúricas y realizamos una determinación en suero y en orina de marcadores tubulares extraídos en el momento de la biopsia renal que habían sido criopreservadas. Hicimos una determinación de beta-2 alfa-1 microglobulina, N-gal, urinario, KIM1 en suero y en orina, MCP1 urinario, UDKK3 y uromodulina en suero y en orina. Y correlacionamos estos datos con datos demográficos, histológicos y también con un seguimiento renal. Definimos evento renal como una caída del filtrado glomerular mayor del 40% con respecto al basal o el desarrollo de enfermedad renal con necesidad de inicio de terapia renal sustitutiva. Del total de pacientes biopsiados, incluimos en el estudio 156 pacientes, tras excluir los pacientes que habían presentado fracaso renal agudo o que tenían un filtrado glomerular menor de 15. Y aquí vemos las características basales. La edad media era de 54 años, con una predominancia por el sexo masculino, y se recogieron también datos de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. Del total de pacientes, el 70% presentaban enfermedades glomerulares, aunque también se analizaron algunos pacientes con enfermedad renal diabética y otras nefropatías intersticiales genéticas. La mayoría de los pacientes con enfermedades glomerulares presentaban nefropatía membranosa, IgA y nefritis lúpica. La mediana de filtrado glomerular fue de 42 mililitros minuto, la proteinuria de 2,3 gramos y se recogió también el grado de microhematuria y porcentajes de albuminuria y otros parámetros. Aquí podemos ver la mediana de distribución de estos marcadores tubulares en función del grado de proteinuria y observamos cómo los pacientes que tenían un grado de proteinuria más elevado presentaban niveles superiores tanto de beta-2 como de alfa-1 microglobulina y niveles inferiores de uromodulina en suero y en orina, como marcadores de disfunción tubular. También hicimos una correlación entre el grado de fibrosis intersticial y los marcadores tubulares y observamos que de todos los marcadores tubulares el que mejor se correlacionó con esa fibrosis intersticial fue UDKK3. De hecho, observamos como los terciles superiores presentaban niveles de grados de fibrosis intersticial muy superior a los terciles medios e inferiores. También se observaron diferencias estadísticamente significativas pero menos relevantes para beta-2 microglobulina, KIM1 en orina y MCP1 urinario, y también para uromodulina en suero y en orina y KIM1 en suero. Hicimos un análisis de regresión multivariante en el que identificamos que tanto la uromodulina en suero de forma inversa como especialmente UDKK3 de forma positiva eran predictores de esa fibrosis intersticial tras ajustes para filtrado glomerular y proteinuria. Otro de los parámetros histológicos que evaluamos fue la inflamación intersticial cortical. Y de los marcadores tubulares evaluados, el que fue predictor de esta inflamación intersticial fue MCP1 urinario, tras ajuste también para microhematuria, filtrado glomerular y proteinuria. Podemos observar en el gráfico de la derecha que los pacientes que presentaban una inflamación intersticial cortical significativa, que consideramos como mayor a un 10% de la muestra, presentaban niveles superiores de MCP1 urinario con respecto a los que no tenían inflamación intersticial. Y también hicimos un seguimiento a largo plazo de estos pacientes, durante una mediana de seguimiento de 2 años.
Durante este periodo de tiempo, hasta un 26% de los pacientes presentaron eventos renales y de todos los marcadores que evaluamos, nuevamente fue UDKK3 el que fue predictor de estos eventos renales tras ajuste para factores clásicos como la proteinuria, el filtrado glomerular y también la fibrosis intersticial. De hecho, podemos observar que los pacientes que en el momento de la biopsia presentaban terciles superiores de UDKK3 durante el periodo de seguimiento tenían una mayor caída del filtrado glomerular de 7 mililitros minuto año con respecto a los pacientes que presentaban terciles medios o inferiores, donde se mantenía relativamente estable. Sin embargo, no se observaron diferencias al analizar UDKK3 con un evento compuesto de mortalidad y evento renal. Y aquí podemos observar las curvas de supervivencia renal, en las que nuevamente observamos que de todos los marcadores el tercil superior de UDKK3 era el que se asociaba con una peor supervivencia renal. Por la relevancia de UDKK3, simplemente comentar que es una glicoproteína sintetizada en el túbulo proximal ante determinadas situaciones de estrés, de daño tubular, en el que se expresa y actúa sobre los fibroblastos, activándolos, promoviendo el desarrollo de miofibroblastos y la síntesis de matriz extracelular. Y también tendría una función inmunitaria actuando sobre los macrófagos y los linfocitos T. Ya existen trabajos en los que en otras cohortes poblacionales se ha observado el valor de UDKK3, en el que se ha correlacionado esos niveles superiores de UDKK3 con un peor pronóstico renal, y otros trabajos en los que también se ha visto que podría existir cierta correlación entre niveles superiores y un mayor grado de fibrosis intersticial en la biopsia. Y simplemente para concluir, como conclusiones específicas del trabajo, que tanto la hemoglobina en suero como especialmente UDKK3 en orina fueron predictores de fibrosis intersticial, que de todos los marcadores evaluados, sin embargo, fue MCP urinario el que se asoció con una mayor inflamación intersticial en la biopsia, y que niveles elevados de UDKK3 en el momento de la biopsia se correlacionaron con una mayor caída del filtrado glomerular y fue predictor de eventos renales. Y, por tanto, las conclusiones generales serían que el uso de ciertos marcadores tubulares nos podrían ayudar a predecir algunos parámetros histológicos y, potencialmente, identificar a pacientes con un riesgo mayor de progresión de enfermedad renal. Y simplemente agradecer a todos los que han participado en el estudio, sobre todo al Laboratorio de Fisiopatología Renal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Consideras, Javier, que a futuro este biomarcador UDKK3 podría servirnos, por ejemplo, para evitar dar mayor inmunosupresión al paciente, o cuál es tu opinión al respecto? Sí, la biopsia renal como tal no puede ser sustituida, pero un poco la búsqueda de marcadores tubulares va un poco en esa relación con intentar tener un parámetro diferente a la creatinina, al filtrado glomerular, la proteinuria, los factores clásicos, y tener pues alguna forma de identificar diversos ítems renales, como podría ser la fibrosis, pacientes con más inflamación intersticial, y con ese objetivo pues a lo mejor identificar pacientes que ya podrían tener un estadio más crónico, que tendrían datos ya más importantes de fibrosis y en los que sí se podría evitar. Todavía estamos lejos de llegar a ese punto, pero bueno, yo creo que es un poquito lo que queremos en cuanto a buscar un marcador tubular también en estos pacientes con enfermedades glomerulares. Una última pregunta. Son muchas glomerulopatías que habéis incluido. ¿Había mucha diferencia en alguna de ellas que te llamase la atención en el comportamiento de esos biomarcadores? Sí, al final una de las limitaciones más importantes es que es una población muy heterogénea. Un poco con tal de evitar este parámetro, excluimos a los pacientes que habían presentado fracasos renales agudos antes de la biopsia, pero bueno, sí, había algunas diferencias. Obviamente, pues pacientes con vasculitis o nefritis lúpica, por ejemplo, pues tenían más parámetros inflamatorios y, bueno, pues por ejemplo, los diabéticos tenían más fibrosis intersticial. Sí que había diferencias también. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente ponencia correrá a cargo de Elina María León Machado, avance en el entendimiento de la vía alternativa del complemento y la nefropatía IgA. Buenos días otra vez. No soy Elina León, yo soy María Maldonado, que vengo del Hospital Universitario de La Paz y que vengo a comentar este trabajo que lo ha realizado la doctora Lina León, pero que no nos podía acompañar junto con el equipo de la doctora Pilar Sánchez Corral,
y que trata sobre el conocimiento, avances en el entendimiento de la vía alternativa del complemento en la nefropatía IgA. No tengo ningún conflicto de interés. Como bien es sabido, la nefropatía IgA es una enfermedad multi-hit y el papel del complemento es fundamental en el daño glomerular en el podocito por parte del depósito de los inmunocomplejos. Existe evidencia histológica de C3 y de que la intensidad de este depósito se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Pero sabemos que C3 se puede activar por cualquiera de las vías del complemento. Pese a ello, cada vez tenemos más conocimiento sobre que parece que en esta enfermedad está involucrado la vía alternativa y la vía de las lectinas. De hecho, gracias a estudios de grupos como el del 12 de octubre o el equipo de la doctora Pilar Sánchez Corral, pues sabemos que los niveles de FH y sus proteínas homólogas, FH-related, están alterados en los pacientes con nefropatía IgA. Por ejemplo, se sabe que el ratio FHR1-FH está elevado en los pacientes con nefropatía IgA y también que aquellos pacientes que tienen niveles más elevados de FHR5 presentan peor respuesta al tratamiento inmunosupresor. Como digo, cada vez hay más evidencia del papel de la proteína FH y de sus proteínas relacionadas, que como saben son proteínas que compiten con FH y que pueden desregular el complemento. Pero casi todos los estudios que se han realizado a día de hoy analizan estas proteínas de manera independiente o ratios una con otra, pero no de manera global. Y eso es un poco lo que hemos querido realizar nosotros. Para ello hemos hecho un estudio prospectivo observacional con 67 pacientes con diagnóstico por biopsia renal de nefropatía IgA, los cuales en el momento de la inclusión del estudio 23 ya habían sido trasplantados, con 79 controles sanos. Y hemos hecho una determinación de los niveles plasmáticos por ELISA de FH, FHR1, R2, R4A y R5 y hemos relativizado estos niveles con respecto a una muestra control para hacer un análisis de agrupamiento no supervisado con un heatmap. Esto consiste en un análisis estadístico en el cual lo que hacen es organizar los datos en grupos o clústeres según su similitud, crear un diagrama de árbol en el que cada rama es un grupo y esto luego representarlo en un mapa de calor o un heatmap en el cual muestran la relación de cada grupo con la referencia con los colores y eso permite identificar patrones y diferencias entre los datos. De hecho, este análisis nos ha permitido determinar perfiles de expresión de estas proteínas del complemento. Estos simplemente son las características basales de la cohorte, también separado por aquellos que recibían un trasplante renal de los que no. Y ya entrando en los resultados, lo que vemos es que hemos hecho también un análisis independiente de las proteínas del complemento en pacientes con IgA y en controles sanos, obteniendo niveles más elevados en los pacientes con nefropatía IgA, lo que ya estaba descrito previamente. Pero luego, cuando cogíamos a los pacientes enfermos de nefropatía IgA y medíamos y comparábamos los que habían progresado con los que no, vimos que no había diferencias en las proteínas del complemento de manera individual. Vuelvo a comentar que por eso quisimos hacer el agrupamiento jerárquico no supervisado, para intentar responder a estas preguntas, que era si podíamos identificar algún perfil serológico de proteínas del complemento que nos permitieran diferenciar a los pacientes enfermos de las personas sanas y también si podíamos identificar un perfil que dentro de los pacientes enfermos nos identificara a los que tenían peor evolución. Para responder a la primera pregunta, podemos ver aquí en la parte inferior de la diapositiva que están representados todos los grupos que nos mostró el análisis estadístico. Y pueden ver que el grupo B, el perfil B, que se caracteriza porque las proteínas del complemento están más elevadas respecto a la referencia control, se presenta únicamente en pacientes enfermos, por lo que nos podría servir para identificar a estos pacientes. Y por el contrario, tanto el perfil D como el perfil I son más frecuentes en los controles sanos y, por ejemplo, en el caso del perfil I podemos ver que los niveles de las proteínas están disminuidos respecto a la referencia. Luego, en el caso de los pacientes enfermos de nefropatía IgA, dentro de ellos los separamos entre los que habían progresado y los que no. Y entonces podemos ver que el perfil B, que recuerdo que es el que tiene todas las proteínas elevadas del complemento respecto a la referencia, era mucho más frecuente en los pacientes que habían progresado frente al perfil G,
que era mucho más frecuente en los pacientes que no habían progresado y cuyos niveles de proteínas son similares a la referencia. Eso nos hace pensar que puede el perfil B identificar a pacientes de riesgo de progresión o con peor evolución. De hecho, aquí hemos hecho una comparativa de ambos perfiles, el B, que como digo es el que había ido peor frente al G, que era de una evolución más indolente, y vemos que había diferencias pues, en el porcentaje de hipertensión, las cifras de creatinina, de filtrado y en el porcentaje de aquellos pacientes que habían progresado, siendo más frecuentes en el grupo B. Y luego realizamos una regresión logística que nos mostró que el perfil, o sea, aquellos pacientes que tuvieran un perfil similar al perfil B tendrían 4 veces más riesgo de tener progresión de la enfermedad de la nefropatía IgA y de requerir un trasplante. Por ello, nuestras conclusiones son que la vía alternativa del complemento está implicada en la patogénesis de la nefropatía IgA y que el análisis conjunto del FH y sus proteínas homólogas, más que el análisis individual, podría permitirnos identificar grupos de pacientes de riesgo y que tengan una peor evolución renal y que estos pacientes podrían beneficiarse de tratamientos específicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala? Yo quería hacerte una pregunta. Yo no llevo nefropatía IgA y me llama la atención, ¿no?, que desde el punto de vista fisiopatológico, que se habla ya muy bien estructurada de la IgA, supuestamente asumió que es una enfermedad inmunomediada por autoanticuerpos y me llama la atención que la vía clásica no se active, como otras enfermedades clásicas, como en el caso de la nefritis lúpica. Ya, la verdad, si te soy sincera, no sabría responderte a eso. Yo tampoco lo sé. No sé. Bueno, enhorabuena. Yo es solo preguntar que me llama la atención que el grupo 1, muy poco porcentaje de microhematuria, que es el que tiene mala evolución o lo he leído mal. A ver, es que... A ver, ¿cómo explicar esto? Este estudio lo vamos a repetir, queremos hacer un nuevo estudio con pacientes incidentes porque hay una discrepancia entre los tiempos en los que se han hecho las cosas. Algunos parámetros de los que se han mostrado son de cuando debutan, pero la medición de las proteínas del complemento se han realizado cuando se han incluido a los pacientes en el grupo, que algunos de ellos, por ejemplo, ya se habían trasplantado. Eso pues, dificulta un poco la interpretación de los resultados y eso es lo que nos ha motivado estos hallazgos a querer hacer ahora uno con incidentes sin este sesgo que se puede haber producido. Hola, felicidades por el trabajo. Gracias. Mi pregunta era, a lo mejor lo has dicho y no lo he oído, pero ¿habéis mirado también en la biopsia renal, en la inmuno y en la inmunohistoquímica, el C3 y el C4D? ¿Hay diferencias entre los grupos? Si te soy sincera, no lo sé porque es que ese trabajo lo ha realizado mi compañera Lina León, que no ha podido venir, pero si hubiera diferencias, he de decir que son como dos tiempos en el análisis, porque hemos medido las proteínas del complemento en pacientes que ya están trasplantados, pero la biopsia es de cuando debutan. O sea que también no sé si hubiera mucha correlación porque ha pasado mucho tiempo a lo mejor entre un paciente y otro. No sé si Gemma puede responder mejor que yo. No, sí, se evaluó la clasificación MES, en los pacientes y también la intensidad del depósito de C3 y la presencia o no de C4D y no hubo diferencias entre los grupos estudiados. La histología no permitió diferenciar los grupos ni había diferencia ni entre los grupos en cuanto a progresión ni en cuanto a los grupos en cuanto al perfil serológico. Bueno, probablemente, pues sí, piensas que a lo mejor en la histología, y de hecho hay estudios que dicen que la intensidad de C3 en la IgA puede marcar la intensidad de la activación del complemento, pero realmente nosotros no lo encontramos. Y en contestación a la otra pregunta, pues es que no todos los modelos de inmunocomplejos estimulan vía clásica. Hemos visto un modelo de membranosa que también es un modelo de daño mediado por inmunocomplejos en el que es posible que la vía clásica esté, pero hemos mostrado algunos datos que pueden hacernos pensar que también la vía alternativa. La IgG4 en concreto despierta sobre todo vía de las leptinas y algo más vía clásica, pero depende mucho de la composición de ese inmunocomplejo que vía se estimula. Creo que es algo mucho más complejo de decir que todo inmunocomplejo es vía clásica. Es mucho más complejo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Gracias.
A continuación, la doctora Clara García Carro con daño renal asociado a bevacizumab, incidencia, factores de riesgo y relación con la mortalidad. Bueno, buenos días. Soy Cristina Riaza, no Clara, pero voy a presentaros el trabajo daño renal asociado al bevacizumab. No tenemos conflictos de interés y antes de meternos de lleno con el bevacizumab, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de la onconefrología. Lo primero que hay que mencionar es que las nuevas terapias oncológicas han revolucionado claramente el pronóstico oncológico de los pacientes con cáncer. Y estas nuevas terapias se asocian a efectos renales adversos y se estima que entre el 12 y el 25% de los pacientes con cáncer tienen enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal crónica puede ser debida a múltiples causas, pero una de las causas son los propios tratamientos oncológicos. Y además se ha visto que el daño renal asociado a los tratamientos oncológicos tiene peor pronóstico sin estar bien esclarecido el porqué, pero lo que se postula es que al haber un evento renal suspendemos el tratamiento oncológico y de esta manera condicionamos el pronóstico global de los pacientes con cáncer. Por esto, como tiene repercusión sobre su pronóstico, es muy importante conocer los mecanismos de daño renal de los diferentes fármacos oncoespecíficos. Ahora ya sí, metiéndonos un poco más de lleno en los tratamientos anti-VEGF, este grupo terapéutico tiene gran afectación a nivel renal y los pacientes que están en tratamientos con estos fármacos son muy frecuentes en las consultas de onconefrología. Entre estos fármacos cabe mencionar el bevacizumab, que es un fármaco que se combina con otros tratamientos para múltiples cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón no microcítico y que cobra especial importancia en el cáncer de ovario, porque se utiliza en neoplasias recurrentes de manera ilimitada hasta que las pacientes tienen progresión de la enfermedad o se presenta una toxicidad inaceptable. Por eso en estas pacientes que además mantienen la enfermedad estable y controlada durante años a pesar de estar en un estadio avanzado, retirarla supone en muchas ocasiones progresión de la enfermedad sin haber otras líneas de tratamiento. Entre los efectos renales asociados al bevacizumab que tenemos recogidos en la literatura y que conocemos, se encuentran la hipertensión arterial, que se estima en una frecuencia de un 16-43% de los pacientes, la proteinuria en un 13-39% de los pacientes y del fracaso renal agudo no hay datos, hay alguna serie que describe un 0,8% de incidencia de síndrome nefrótico, pero realmente no hay datos como tal. Y estos efectos adversos se producen por el propio mecanismo del fármaco, porque el VEGF lo que tiene un papel clave en mantener la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular y al inhibirlo con estos fármacos se altera el fenotipo estructural de la barrera, se alteran las fenestraciones, se produce daño microvascular y, por tanto, el evento renal que conocemos. Un poco con todo esto, lo que quisimos hacer es un estudio en el que se pudiera determinar la incidencia de evento renal, los factores de riesgo y su asociación con la mortalidad en una serie de pacientes con cáncer de ovario tratadas con bevacizumab. Y definimos el evento renal como hipertensión arterial de novo o empeoramiento de cifras basales previas si ya estaban diagnosticadas de hipertensión, aparición de proteinuria, fracaso renal agudo o combinación de ellos. Para ello hicimos un estudio retrospectivo unicéntrico que se hizo en nuestro hospital, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es centro de referencia CESUR para cáncer de ovario, como digo, de una muestra de pacientes con cáncer de ovario tratadas con bevacizumab entre enero de 2011 y diciembre de 2023 y con un final de seguimiento en abril de 2024. Recogimos una muestra de 147 pacientes con una edad media al diagnóstico de 60 años y una edad media al inicio de bevacizumab de 62 años. 33 pacientes tenían al diagnóstico un estadio 4 de la FIGO y 69 pacientes recibían bevacizumab en primera línea. La creatinina basal media de la muestra fue de 0,7 miligramos decilitro y una mediana de filtrado de 90 mililitros minuto. Casi el 10% de las pacientes tenían proteinuria al inicio del tratamiento, casi el 35% eran hipertensas al inicio del tratamiento, casi el 7% diabéticas y hubo una mediana de seguimiento de 52 meses. Como hemos dicho antes, el evento renal se podía dividir en fracaso renal agudo, proteinuria e hipertensión de manera global o combinación de ambas. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es el evento renal de manera global. Lo presentaron 51 pacientes, que son casi el 35% de la muestra. Hubo 10 eventos de fracaso renal agudo con una creatinina pico de 1,8 miligramos decilitro. 3 pacientes tuvieron un fracaso renal agudo AKIN3. En 2 pacientes se hizo una biopsia con un diagnóstico de microangiopatía trombótica. 8 de ellas se derivaron a nefrología y el tiempo medio de aparición desde el inicio del fármaco hasta la aparición del fracaso renal agudo fue de 4,9 meses.
En cuanto a la proteinuria, también hubo 10 eventos de proteinuria, con una proteinuria media de 2 gramos en 24 horas. De estas, 4 se derivaron a nefrología y el tiempo medio de aparición fue muy parecido, de 4,4 meses. Y luego en la hipertensión lo presentaron 44 pacientes, solo una se derivó a nefrología y el tiempo medio de aparición fue también muy parecido, de 4,5 meses. Aquí lo que vemos es ahora los eventos combinados. A la izquierda se ve toda la muestra. Como hemos dicho antes, había 51 pacientes con evento renal, que eran casi el 35% de la muestra, y lo vemos desglosado en la figura de la derecha. Lo más frecuente fue la hipertensión arterial aislada, que era casi el 70% de las pacientes que habían presentado evento renal, y vemos como, por ejemplo, la proteinuria se asocia a hipertensión y el fracaso renal agudo se asocia a proteinuria e hipertensión arterial. De las pacientes que presentaron evento renal, se tuvo que retirar el fármaco en 3 pacientes por fracaso renal agudo, 4 pacientes por proteinuria y 7 pacientes por hipertensión. Y al final del seguimiento, 93 pacientes habían fallecido, de las cuales el 28% habían presentado evento renal. Y el tiempo hasta la muerte fue de 25 meses desde el inicio del bevacizumab. Cuando hicimos un análisis univariado para estudiar los factores de riesgos asociados a la aparición de evento renal, nos salió estadísticamente significativa la presencia de hipertensión arterial previa, y en el análisis multivariado para la aparición de evento renal, en un modelo que incluyó la edad al inicio del bevacizumab, la hipertensión arterial previa, la proteinuria previa, la enfermedad renal crónica previa y la diabetes previa, vemos cómo la hipertensión arterial previa aumenta 3 veces el riesgo de presentar evento renal. Y en el análisis multivariado para riesgo de mortalidad, en un modelo que incluyó la edad al inicio del bevacizumab, el estadio oncológico al diagnóstico, la línea de tratamiento, la presencia de enfermedad renal crónica, hipertensión o diabetes antes del tratamiento o presentar un evento renal durante el seguimiento, vemos como un estadio avanzado de la FIGO aumentaba 4 veces más el riesgo de mortalidad, mientras que haber presentado un evento renal parecía protector para mortalidad. Por eso podemos concluir que en una cohorte de pacientes con neoplasia de ovario tratadas con bevacizumab, la incidencia de evento renal fue del 34,7%, el evento renal apareció en un tiempo medio de 4 o 5 meses tras el inicio del tratamiento y el evento renal motivó la retirada del tratamiento en un 9,5% de las pacientes. La presencia de hipertensión arterial previa al inicio del tratamiento resultó ser un factor de riesgo para presentar un evento renal, mientras que la aparición de un evento renal resultó ser un factor protector para la mortalidad en esta cohorte. Y además queremos aprovechar este trabajo para ilustrar que en el campo de la onconefrología los nefrólogos tenemos que a lo mejor cambiar un poco nuestra forma de actuar, y el objetivo no debe ser mantener una función renal normal y que no haya proteinuria a expensas de retirar fármacos que están aumentando la supervivencia de las pacientes, sino que tenemos que tratar un poco de manejar y tratar a las pacientes de la mano con los oncólogos y los hematólogos y llegar a un poco al equilibrio entre los efectos renales y el beneficio que nos aportan los tratamientos oncológicos de las pacientes, y esto a veces pasa por asumir cierto grado de deterioro de la función renal. Nada más, muchas gracias. Hola, gracias. ¿Tenéis algún dato histológico? ¿Habéis visto alguno de los casos? Solo 2 de las que tuvieron fracaso renal agudo que tuvieron MAT. Vale. Pero solo esas. ¿Y en la proteinuria, duro? En los casos de proteinuria, que tenía como 2 gramos, ¿no?, más o menos de media. No se biopsiaron, también es verdad que... No se biopsiaron, pero se mantuvo el tratamiento y se mantuvo la proteinuria durante todo el tiempo. A ver, hubo algunas que se tuvo que retirar el tratamiento por proteinuria, como hemos visto, bueno, de fracaso renal agudo y hipertensión. Es verdad que siempre se intenta retirar el fármaco cuando es una proteinuria muy masiva, intentar a lo mejor aplazar algunos ciclos hasta que mejora e intentar mantener el fármaco siempre que te lo permita. Se intenta a veces, aunque haya proteinuria, hombre, no se la tienes en 5 gramos de proteinuria, a lo mejor espacias un poco la dosis, si mejora le vuelves a dar una dosis, es como intentar llegar al equilibrio. ¿Y la última era proteinuria albuminuria o proteinuria tubular? Proteinuria albuminuria. Gracias. Yo, enhorabuena, una pregunta. En aquellos pacientes que tenían función renal normal y a lo mejor no tenían hipertensión arterial, tendréis muchos datos perdidos de albúmina en la orina, ¿no? Porque en pacientes, o sea, tendrás, de toda la casuística que tiene, habrá muchos pacientes donde no tendrías datos de proteinuria, ¿no? Ah, qué bien. Pero todo lo... Vale. Venga, muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia.
La siguiente ponencia se titula Eficacia del esquema DARA-CIBOR en la supervivencia renal en el paciente con amiloidosis AL y correrá a cargo de Amir Sabaka. Bueno, lo primero, yo no soy Amir Sabaka, yo también vengo de La Paz, pero soy Javier Azores y junto con Amir Sabaka hemos diseñado este estudio que se titula Eficacia del esquema DARA-CIBOR-DEX en la supervivencia renal en los pacientes con amiloidosis AL. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, como sabéis, la amiloidosis AL es una displasia sanguínea en la que tenemos una célula plasmática que al final es aberrante y es un clon que lo que hace es producir principalmente cadenas ligeras que se pliegan de forma anómala y se acaban depositando en diferentes tejidos, principalmente a nivel pulmonar, hepático, gastrointestinal, cardíaco y renal, siendo el cardíaco el que confiere peor pronóstico. Centrándonos un poco en lo nuestro, sabemos que la amiloidosis AL los pacientes sufren de afectación renal en 2/3 de los casos y de estos 2/3 el 25% progresa a enfermedad renal crónica con necesidad de terapia renal sustitutiva. Existen diferentes modelos predictivos un poco del riesgo que tiene el paciente de progresar a TRS, a terapia renal sustitutiva, en función del filtrado de la proteinuria al debut. Por ejemplo, en estos modelos que dejo aquí de Palladini, vemos que si el paciente debuta con un filtrado por debajo de 50 en una proteinuria mayor a 5 gramos, el riesgo de progresión estaría en estadio 3 y es en torno a 60-80% aproximadamente. El tratamiento mejor aceptado hasta el momento y con mejores resultados será el CIBOR-DEX. Era el CIBOR-DEX, que era la combinación entre ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Los criterios de respuesta hematológica de cómo se evalúa los he dejado aquí, no me voy a meter por falta de tiempo, pero al final lo que se hace es, en función de la inmunoelectroforesis, el ratio de cadenas ligeras Kaplan-Meier y las cadenas ligeras, ver un poco si el paciente alcanza respuesta completa, respuesta parcialmente muy buena o respuesta parcial. En 2021 cambia un poco el paradigma de la amiloidosis AL y llega el ensayo clínico Andrómeda. Este ensayo clínico al final lo que hace es comparar dos cortes de pacientes con amiloidosis AL a recibir el CIBOR-DEX clásico que he dicho versus CIBOR-DEX asociado a daratumumab. Los resultados veis un poco una gráfica de curva de supervivencia que combinaba el tiempo libre que tenían de afectación orgánica mayor, sobre todo cardíaca y renal y de progresión hematológica, que como vemos las curvas a nivel del daratumumab son mejores y sobre todo la respuesta completa hematológica que alcanzan es significativa y es de 53% respecto al 18% que tenían los pacientes que no tenían el daratumumab. También se vio que la respuesta renal que presentaban era mejor, el 53 respecto al 24 del grupo clásico CIBOR-DEX, aunque es verdad que esto no era estadísticamente significativo. Como podemos ver, la respuesta renal parece que se vincula a la respuesta hematológica. ¿Y cómo definimos la respuesta renal? En el ensayo clínico Andrómeda, por ejemplo, se definió como una reducción de la proteinuria del 30% o que ésta estuviese por debajo de medio gramo en orina de 24 horas. Es verdad que como dato característico no incluía pacientes con filtrado por debajo de 20, que nosotros hemos incluido en nuestro estudio que ahora contaremos. Y existe también, como pasaba con los criterios hematológicos, diferentes modelos de respuesta renal, también respuesta completa, parcialmente muy buena o respuesta parcial. Entonces, visto que en el ensayo clínico Andrómeda no era significativa la respuesta renal, intentamos hacer un estudio, que en nuestro caso fue un estudio observacional retrospectivo multicéntrico, contando con la ayuda del Hospital de Alcorcón, de la Jiménez Díaz, del Ramón y Cajal y nosotros, incluyendo pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL entre enero de 2014 y julio de 2023, y evaluando las variables tanto demográficas como de comorbilidades y, sobre todo, de los parámetros de evolución a nivel hematológico y a nivel renal al mes, a los 6 meses y al año. ¿Cuál fue el objetivo, por tanto? En este caso sí que pusimos el endpoint primario, el alcanzar respuesta renal, y la definimos un poco en base a la bibliografía que hemos hablado previamente, como disminución de la proteinuria por debajo del 50%, que está fuera menor a 3 gramos y que no hubiese hipoalbuminemia. Y además que el filtrado no deteriorara un 25% respecto del filtrado basal, comparando los dos grupos, el del DARA-CIBOR-DEX con el del CIBOR-DEX. Teníamos al final 33 pacientes, de estos 33, 20 recibieron tratamiento con el CIBOR-DEX y es verdad que solo 8 con el DARA asociado al CIBOR-DEX, principalmente porque es un fármaco más novedoso, hay menos casos que si le hubieran puesto el daratumumab. Y 5 se orientaron a tratamiento conservador. Vemos también aquí una gráfica de cómo se distribuía la afectación orgánica que no era renal en cada uno de los grupos de tratamiento. Sobre todo, como veis, en el grupo con DARA es bastante equitativo y en el grupo con CIBOR-DEX el 50% sí que tenía afectación neurológica. Las características basales de los pacientes las podemos ver aquí. En general, en cuanto a edad y patologías previas, hipertensión, diabetes, era bastante similar. Sí que había más mujeres en el grupo de daratumumab, pero esto no era estadísticamente significativo. Y en cuanto a los parámetros analíticos al debut, quisimos medir los parámetros de afectación cardíaca, principalmente con el BNP, que como podéis ver en el grupo del DARA sí que es mayor, pero tampoco era significativo, y sobre todo de afectación renal con la creatinina, el filtrado, la albúmina, la proteinuria. Lo que aquí llama la atención es que la proteinuria en el grupo del DARA, en el debut, sí que es bastante menor, de 2,5 gramos, respecto del grupo que teníamos con CIBOR-DEX, que era de 8 gramos, y esto sí que era estadísticamente significativo.
En cuanto a la evolución de la respuesta al tratamiento, vemos que en cada uno de los grupos, en el grupo que se trató con el Dara-Cibordex, se obtuvo una respuesta completa hematológica, que es lo que se busca, o la completa hematológica o la parcialmente muy buena, del 62,5% respecto al 45% que se obtuvieron en el grupo clásico de Cibordex. Y en cuanto a respuesta renal, que era el objetivo primario de nuestro estudio, como decimos, el 50% lo alcanzó en el grupo de Dara-Cibordex y el 35% en el grupo de Cibordex. Además, las recaídas hematológicas del grupo de Cibordex fueron del 25% y del grupo que tiene daratumumab no hubo ninguna recaída. Sí que hay que decir que ninguno de estos resultados fue estadísticamente significativo, probablemente por la N pequeña que tenemos de 33 pacientes. Y luego, ya para terminar, visto que la proteinuria al debut sí que era bastante menor en el grupo con Dara y por ver un poco qué factores son los que podían influenciar a la hora de alcanzar el endpoint primario de la respuesta renal, hicimos una regresión logística donde incluimos la creatinina en la presentación, la proteinuria, el tipo de tratamiento, por supuesto, si era con Dara o era sin Dara, la edad y alcanzar la respuesta hematológica combinada o bien completa o al menos parcialmente muy buena. Y lo que aquí sí salió significativo, la proteinuria parece que no influenciaba en el endpoint de la respuesta renal, pero al alcanzar la respuesta completa o al menos parcialmente muy buena, sí que se vio que era significativamente mejor en el grupo, o sea, era significativamente mejor con unos ratios de 17,5 si alcanzaban esta respuesta para luego poder alcanzar la respuesta renal. Y nada, como conclusiones, lo que acabamos de decir un poco, que al final el conseguir esta respuesta hematológica completa o parcialmente muy buena, sabiendo que es un estudio piloto con poca N, parece que se asocia de forma significativa al endpoint primario de alcanzar la respuesta renal como la definimos. También parece que el esquema Dara-Cibordex, al igual que Andrómeda, se asocia a mejor respuesta hematológica, aunque es verdad que en nuestro caso no era significativo, probablemente por la escasa muestra que tenemos, y simplemente aprovechar la plataforma, ya que estamos aquí, de ofertar a aquellos centros que se quieran unir a nosotros y ampliar el ensayo multicéntrico para poder obtener mejores resultados, más potencia estadística y sacar más conclusiones de este tipo de pacientes. Dejo ahí nuestros correos y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala? Una duda que es que no me da tiempo verlo. En el grupo de Dara que dices que tenía menor proteinuria, ¿tenía más afectación cardíaca? Tiene más afectación cardíaca, sí. Es que muchas veces eso te ocurre, ¿no? Cuando tienes más fallo cardíaco, realmente la proteinuria no es tan fácil de valorar, creo, ¿eh? Vale. Lo dices por el síndrome cardiorrenal que te puede desarrollar el enfermo. Fíjate, ocurre también con los cirróticos, ¿verdad? Que tienes un riñón isquémico y efectivamente la proteinuria no es tan representativa. Es que no me da tiempo. Ves las albúminas, las cifras de albúmina, pero es verdad que lo ves. Vamos, sí, la sensación del día a día. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la siguiente ponencia. Y ahora continuamos con María Pereira Hernández con la nueva era de la glicómica para la identificación de biomarcadores de pronóstico y diagnóstico de la enfermedad renal, EXO-GAG. Buenos días, gracias por la presentación. No existe ningún conflicto de interés. Y bueno, la poliquistosis renal autosómica dominante, como la mayoría ya sabréis, es una enfermedad renal hereditaria que está causada por mutaciones en los genes PKD1 y PKD2, que codifican para las proteínas policistina 1 y 2 respectivamente. Esta enfermedad cursa con la acumulación progresiva de quistes en el riñón hasta causar insuficiencia renal y enfermedad renal crónica. Además, esta patología también cursa con manifestaciones extrarrenales recogidas en esta imagen. Actualmente, esta enfermedad es diagnosticada principalmente mediante métodos de imagen y parámetros clínicos como la creatinina. Pero estos son incapaces de adelantarse o de determinar los niveles, los estadios iniciales de la enfermedad. Por ello, con el objetivo de describir nuevos biomarcadores que permitan anticiparse a la enfermedad y describir los mecanismos y rutas moleculares asociados a la misma, hemos recolectado muestras de orina de controles sanos y pacientes con mutaciones en PKD1 y PKD2 con niveles crecientes de creatinina, de forma que se evidencie el progreso de la enfermedad.
La orina refleja el estado funcional del riñón, ya que contiene proteínas que provienen de todos sus segmentos. Además, cabe destacar que los glicosaminoglicanos o GAGs contenidos en ella varían en el contexto de la enfermedad. Los glicosaminoglicanos y sus proteínas asociadas se asocian y forman parte de las vesículas extracelulares, que son estructuras delimitadas por una bicapa lipídica que son segregadas por prácticamente todos los tipos celulares y que reflejan el estado de la célula de la que se desprenden, ya que contienen el mismo cargo, ya sean proteínas, lípidos o ARNs y marcadores de membrana, lo cual les confiere un alto valor como biopsia no invasiva. Para aislar estas vesículas de las muestras de orina hemos empleado un método desarrollado en el laboratorio llamado Exogag, que es la versión comercializada de nuestra patente, que consiste en un colorante que se une específicamente a estos GAGs que están en la membrana de la vesícula, permitiéndonos su aislamiento. Tras el aislamiento, realizamos una caracterización de estas vesículas mediante microscopía de transmisión electrónica para determinar su morfología y tamaño, y también definimos los marcadores vesiculares encontrados mediante el análisis proteómico, que están clasificados de acuerdo con las guías para el trabajo con vesículas extracelulares de la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares. Por otra parte, determinamos su concentración y también el perfil de tetraspaninas, que son marcadores clásicos de vesículas, en comparación con la ultracentrifugación, que es una técnica muy comúnmente usada para el aislamiento. En cuanto a la concentración, podemos ver que Exogag rinde mayores concentraciones que la ultra, y en cuanto a los perfiles de tetras, podemos ver que antes y después del aislamiento el perfil de la orina y de las vesículas aisladas con Exogag es prácticamente idéntico, mientras que con la ultra sufre ligeros cambios. Además, tras el aislamiento y mediante el análisis proteómico de espectrometría de masas, pudimos identificar vesículas derivadas de todos los segmentos de la nefrona, de acuerdo con los marcadores encontrados reflejados en este esquema. A mayores, realizamos una tinción de proteína total de los patrones de bandas generados por los controles y los pacientes con mutaciones en PKD1 y PKD2, y como podemos observar, mientras los controles mantienen un patrón constante de bandas, el patrón relativo a los pacientes sufre una serie de modificaciones a lo largo del progreso de la enfermedad. Por ello, decidimos determinar aquellas bandas que sufrían mayores modificaciones, digerirlas y analizarlas mediante espectrometría de masas. Y a partir de las proteínas que encontramos diferencialmente expresadas, seleccionamos en base a un p-valor menor al 0,05 y un fold change superior a 2 candidatos a biomarcador de poliquistosis. De los 9 candidatos inicialmente seleccionados, validamos 4 de ellos, en los cuales podemos observar que el marcador protegido 1 presenta niveles decrecientes de concentración a medida que progresa la enfermedad, mientras que los marcadores 2, 3 y 4 sufren crecidas en su concentración de forma paralela al progreso de la enfermedad. Además, también cabe destacar que estos biomarcadores han podido ser detectados directamente en la orina total sin previo aislamiento de vesículas extracelulares, lo cual les confiere un alto valor de transferencia clínica. Y para finalizar, como conclusión, el aislamiento mediante Exogag de las vesículas extracelulares nos ha llevado a identificar mecanismos de señalización de la nefrona, así como biomarcadores de pronóstico y diagnóstico de enfermedades renales basados en el perfil glicoproteico y vesicular. Además, estos también pueden detectarse en orina sin aislamiento previo de vesículas. Sin embargo, su aislamiento es cierto que mejora su detección y además garantiza su poder anticipador. Quiero agradecer a mi grupo, al Servicio de Nefrología del CHUS, al Grupo de Obesidiómica y a la Plataforma de Proteómica, y a la SEM por permitirnos exponer nuestro trabajo en este congreso. Gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, supongo que esto está totalmente verde, pero trasladarlo a la clínica, a la práctica clínica, nos queda todavía mucho, ¿no? Porque estamos hablando de esto desde una perspectiva experimental en el momento actual.
¿Tú crees que esto tardará mucho que lo podamos utilizar en la práctica clínica? Yo creo que realmente, dado que se pueden detectar en la orina directamente y que realmente el protocolo de aislamiento con nuestro método tampoco es demasiado complejo y no requiere maquinaria específica, yo creo que realmente en cuanto las validaciones sean un poco más robustas, quizás y se caracterice y se valide en otras cohortes de pacientes, sí sería viable una transferencia de la clínica de forma medianamente próxima. Y has hablado de biomarcadores en plan general en la poliquistosis, ¿no? Y en la evolución que lleva ella. Pero ¿qué biomarcadores exactamente se han correlacionado con...? ¿Son todos en conjunto o he discernido de uno o de otro en la evolución de la enfermedad? Sí, son 4 proteínas concretamente, lo que pasa es que están en vías de patentado, por eso no pongo los nombres concretos, pero sí que es cierto que lo adecuado o lo más ideal sería la detección conjunta de todos para asegurarte es el diagnóstico, pero individualmente cada uno de ellos también tiene características que pueden permitirte hacer un diagnóstico temprano o incluso hacer un seguimiento de la enfermedad, ya que varían sus concentraciones desde los estadios iniciales hasta los más graves, hasta enfermos crónicos. Vaya. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues seguimos con la siguiente ponencia, que sería ya la última, vamos rapidito, y se titula Diagnóstico genético preimplantacional en las enfermedades renales y hereditarias, y correría a cargo de la doctora Tinoco. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adri Tinoco, soy nefróloga y ahora estoy en el equipo de enfermedades hereditarias de la Fundación Puigvert y voy a presentar este trabajo. Bien, como sabemos, la identificación de las enfermedades renales monogénicas permite asesorar a los pacientes del pronóstico que tienen y también poderles aportar opciones terapéuticas más individualizadas. Además, nos permite asesorarlos sobre el riesgo de transmitir la enfermedad a su descendencia y las opciones de planificación familiar que pueden tener. Básicamente, un paciente con enfermedad renal hereditaria podría optar por un embarazo espontáneo y aceptar el riesgo de transmitir la enfermedad a sus hijos. También pueden optar por la donación de gametos, el diagnóstico prenatal, que consiste en la biopsia corial o en una amniocentesis para saber si el feto tiene o no la enfermedad. Y también existe el diagnóstico genético preimplantacional o DGP, que es en lo que nos vamos a enfocar ahora. El DGP es una técnica en donde inicialmente lo que hacemos es una estimulación ovárica para obtener óvulos que después se someten a una fertilización in vitro con inyección intracitoplásmica del espermatozoide. Cuando ya tenemos los embriones, más o menos entre el 3 y el 5º día, les hacemos una biopsia del trofectodermo y obtenemos una célula. Esta célula es a la que vamos a realizar un estudio genético para buscar las variantes que previamente fueron identificados en el futuro padre afecto y así saber si el embrión presenta o no la enfermedad. Únicamente los embriones que no presentan la variante y que son euploides se consideran aptos para posteriormente transferirse al útero y bueno, de esta manera los padres podrán tener hijos que no presenten la enfermedad. El objetivo de nuestro estudio es proporcionar una descripción clínica del DGP para las enfermedades renales monogénicas. Es un estudio observacional y retrospectivo. Lo que hicimos fue revisar todas las visitas realizadas a la Unidad de Reproducción y Fertilidad de la Fundación Puigvert y el Hospital de Sant Pau entre el 2016 y el 2023. Incluimos para nuestro estudio a las parejas con enfermedades renales monogénicas que fueron asesoradas para DGP. En total, en este periodo de tiempo, se realizaron 751 visitas para FIP-DGP, de las cuales hemos eliminado a 684 porque presentaban otras enfermedades. Nos quedamos con 64 parejas que tenían una enfermedad renal hereditaria, que es el 8.5% del total de las visitas para hacer DGP. De estas 64 parejas, 34, que son el 53%, eligieron continuar con DGP y a la fecha actual 29 han hecho al menos un ciclo de fertilización in vitro y 5 se encuentran todavía esperando para iniciar el proceso. 30 parejas, que es el 47%, no procedieron con DGP. Las características generales de nuestra población, bueno, la edad media de las mujeres era de 32 años,
tenían un índice de masa corporal medio de 25 y, ojo, el 27% ya tenían antecedente de hipertensión a la primera visita a la clínica de fertilidad. 70% de ellas eran nulíparas y tenían una concentración media de hormona antimuleriana de 2.8. Notar que el 20% de estas mujeres a la primera visita ya tenían concentraciones de hormona antimuleriana que eran inferiores a 1, y esto nos habla de la reserva ovárica de las mujeres. En cuanto a la función renal, si tomamos al individuo afecto, sea el futuro padre o sea la futura madre, realmente tienen una función renal bastante buena. El 66% tenía un estadio 1 de enfermedad renal crónica de la CADIGO y únicamente el 15% se encontraba en estadios de 3 o superiores de enfermedad renal. En la tabla les pongo los filtrados, las tasas de filtrado glomerular media cuando es la mujer o la futura madre la afecta contra cuando es el padre o el hombre el afecto. Si vemos realmente esta diferencia significativa, aunque realmente los dos grupos tenían buenas funciones renales a la primera visita. Entonces, del total de parejas que acuden a DGP, en la mayor proporción de casos era la mujer la que estaba afectada. Es decir, en el 64% de estas parejas, la mujer era la que presentaba la afectación genética. Únicamente el 36% de estas era el padre en el cual presentaba la enfermedad. Otra cosa interesante es que nos fijamos si estas parejas tenían antecedentes familiares de enfermedad renal crónica avanzada o terapias de reemplazo renal y nos dimos cuenta que la mayoría sí que había tenido ya algún antecedente familiar en padres, hermanos, abuelos, tíos, de que habían recibido una terapia de reemplazo renal sustitutiva. Las enfermedades autosómicas dominantes predominaban, era el 88% de la muestra, seguidas de las recesivas y posteriormente las ligadas al X. La poliquistosis renal autosómica dominante es por mucho la enfermedad más frecuente en nuestra cohorte. El 66% de las parejas que se presentaron para realizar DGP tenían poliquistosis renal autosómica dominante. En segundo lugar, pero muy lejos, se encuentra el complejo esclerosis tuberosa y en tercer lugar la poliquistosis renal autosómica recesiva. En esta tabla podemos ver el resto de enfermedades que acudieron a DGP, los genes y también el porcentaje de pacientes. Entonces, ahora nos quedamos únicamente con las parejas que aceptaron realizar DGP, que son 34. Como les había comentado, al momento actual, 29 han hecho al menos un ciclo. En total, se han hecho 52 ciclos de recuperación de ovocitos, o sea, 52 ciclos de DGP, teniendo 176 embriones totales para biopsiar, de los cuales 66, que es casi el 38%, se encontraban no afectos y euploides. Esto quiere decir que por pareja la media de embriones no afectos y euploides listos para transferirse fue de 2.2. Al momento actual, 24 parejas han tenido al menos un embarazo por DGP y 19 parejas han logrado tener al menos un nacido vivo. Esto quiere decir que la tasa de embarazos de las parejas que se sometieron a DGP, al menos en nuestra corte, es del 65%, la cual es bastante alta. Hablar también de los tiempos entre la primera visita a la clínica de reproducción hasta el día 1, que empiezan con el primer ciclo de fertilización in vitro, pasaron 2.1 años. Las parejas que no continuaron con DGP, que es el 47%, la principal causa fue que presentaron un embarazo espontáneo. Y de estos embarazos espontáneos, que son 11 parejas, al momento actual hay 7 nacidos vivos. También mencionar que únicamente 3 parejas decidieron hacer una biopsia corial después de tener un embarazo espontáneo, y de estas biopsias coriales, 2 de los fetos eran afectos y un feto no estaba afecto, pero ninguna de las parejas optó después por realizar un aborto. La baja reserva ovárica es también otra de los factores que influyó, que apareció con mucha frecuencia para no realizar DGP. El 20% de estas parejas no pudo hacer DGP por la baja reserva ovárica. Hicimos luego un análisis para saber qué factores estaban asociados de manera independiente a que las parejas eligieran o no realizar DGP. Y aquí lo más importante es que el antecedente familiar de enfermedad renal crónica avanzada o de terapia de reemplazo renal sustitutiva es el único factor que estadísticamente nos salió significativo de que hiciera que las parejas hicieran o no DGP. Es decir, que ni la edad de la madre, ni la categoría de enfermedad renal del futuro padre afecto, ni los datos que hablan sobre el patrón de herencia de las enfermedades genéticas influye en que la pareja quiera o no realizar DGP, sino que más bien son los antecedentes familiares de cómo han vivido la enfermedad lo que hace que se decidan o no por hacer DGP.
Con esto concluimos que bueno, las mujeres con enfermedad renal hereditaria son más propensas que los hombres a solicitar DGP. Esto no sé por qué, quizás somos nosotros los médicos los que hacemos más énfasis en el asesoramiento genético y estamos más encima de las mujeres que de los hombres. ¿O será que los hombres no quieren ir a DGP? No lo sé. Esto no solo se ve en nuestra corte, hay otras cortes publicadas donde también se ve que son las mujeres las que acuden a DGP. Una vez que la técnica es explicada, más del 50% de las parejas desea continuar con el DGP. Es una técnica que realmente podríamos decir que tiene muy buena aceptación en esta población. Lo que ya les comentaba, tener el antecedente de enfermedad renal crónica avanzada o terapias de reemplazo renal en la familia es un factor independiente que influye en la decisión de realizar DGP, y considerar también que las parejas que no realizan DGP es porque optaron por un embarazo espontáneo y también porque tenían bajas reservas ováricas, que finalmente habla un poco de la edad de la mujer, ¿no? En qué momento llegan a la primera visita. Y ya está. Este es parte del equipo de enfermedades hereditarias de la Fundación Puigverd. Quiero dar las gracias porque me permitieron estar aquí y gracias a ustedes también. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntarte, siempre que los foros, como cuando hablamos de la técnica, habláis de una tasa de éxito en torno a un 30-40%. Es muy llamativo la tasa de éxito que habéis tenido, ¿no? Sí que es verdad que encontré que ya hay otras publicaciones, por ejemplo, hay una publicación asiática en donde también tienen tasas del 60%. La diferencia es que anteriormente, cuando teníamos tasas de 30-40, no hacíamos, hacíamos únicamente buscar la variante genética. Es decir, que el estudio de saber si los embriones eran haploides o aneuploides, euploides o aneuploides, no se hacía. Entonces, las tasas de abortos eran mayores, porque podría ser que se transfirieran embriones aneuploides. Pero ahora que utilizamos tanto DGP para la variante como DGP para saber si es euploide o aneuploide, las tasas han aumentado. Mónica. Yo solo hacer un comentario. Enhorabuena, Adria, por el trabajo. Yo creo que uno de los mensajes más importantes es cómo hacemos el consejo genético cuando tenemos un resultado de un estudio genético, porque evidentemente no sé si estamos dando la misma información o el mismo énfasis a hombres o a mujeres con enfermedades renales hereditarias. Y esto es una cosa a destacar y para pensar de todos los nefrólogos en general, ahora que tenemos más facilidad a los estudios genéticos, de cómo estamos haciendo el consejo genético y sobre todo de cara al consejo reproductivo en hombres también. Sí, la verdad es que lo que tú es llamativo de que el hombre sea menor en la muestra y tiene peor enfermedad, ¿no? Porque tiene peor enfermedad, tiene más daño renal que la mujer, ¿no? Y a pesar de eso, sin embargo, son menores los que acceden a la técnica. Exacto. Probablemente también influye en que las mujeres, cuando buscan un embarazo, pues también tenemos que pensar en cuál es el momento óptimo, qué complicaciones pueden llegar a tener ellas en cuanto a su función renal, ¿no? Y también pensar qué complicaciones puede llegar a tener el bebé. O sea, que la está más seleccionada la mujer. Exacto. Quizás es que nosotros mismos hacemos más énfasis. Yo creo personalmente eso, pero tampoco lo sé. Adria, muchas gracias es muy interesante la charla. Gracias. Estoy un poco de acuerdo con lo que decía Mónica y quería hacer un par de comentarios. Uno, me ha parecido un poco deprimente el dato de la baja antimuleriana con la edad de las pacientes. 32 años, ¿no? Curiosamente una antimuleriana bajísima, o sea, con una reserva bastante mala para gente teóricamente sana, ¿no? Claro. Y la media he visto que tampoco era muy diferente, o sea, 32 a 35 o por debajo, ¿no? Un poco desesperanzador ese dato. Bueno, sí que es verdad que a partir de los 30 años la reserva ovárica de la mujer comienza a descender. Hay estudios en donde ya desde los 33, 35 la reserva es muy, muy baja. Ahora, considerar que para esta técnica, principalmente para esta técnica, necesitas buenas reservas ováricas, Claro. porque necesitas muchos ovocitos para poder tener muchos embriones, porque al final te vas a quedar únicamente con los que no tienen la variante y que son euploides. Entonces, es por esto que el corte de antimuleriana de 1.1, sí, hay muchas mujeres que luego muchas de estas optaron por un embarazo espontáneo y sí que se embarazan de manera espontánea, pero con estas cantidades de antimuleriana no son aptas para hacer
DGP. Claro. Y otro, lo del comentario que decía un poco Mónica, es verdad, en mi sensación un poco incluso por pacientes, cuando les cuentas un poco todo eso, la mujer parece, al ser la que va a llevar la gestación, un poco más consciente también como de todo el proceso que lleva. Al final es la que se va a someter a estimulación, a la que se va a quitar los óvulos, a la que todo, sea ella la enferma o sea la pareja. Claro. Entonces da un poco la sensación de que la mujer, al saber por el proceso que va a pasar, solo va a pasar si es ella la afecta. Entonces, a mí me siempre da la sensación de que las mujeres enfermas, quiero decir, o que tienen la mutación, son más conscientes de lo que hay, de lo que pueden pasar. Quizás son ellas las que directamente desencadenan un poco el proceso. Pero que a veces, al contrario, el varón, como no es el que se va a someter a eso, entiendo que puede ser un poco más complicado decirle a tu pareja que está sana, Claro. que se someta a un proceso que no tendría por qué hacerlo. Entonces yo creo que ahí se difumina un poco y parte también es culpa de nosotros, o sea que hay que insistir quizás más en el mensaje de que esa opción existe. Claro, Pero es bueno, verdad. tus datos son muy interesantes, sí. Gracias. Gracias. Una cosa. Gracias, Elena. Una cosa para también recordar que cuando hacemos el consejo genético a un paciente que está enfermo en una enfermedad renal hereditaria, el consejo genético de cara a la reproducción es a la pareja, no es solamente al paciente enfermo, porque es una decisión que solo la va a tomar la pareja y ni siquiera a la madre, al enfermo, al abuelo, al tío, todos los que vienen a la consulta, no. Y esto de cara a consejo genético es fundamental, es algo que lo tenemos que priorizar, seamos los nefrólogos los que hacemos el consejo genético o los genetistas que se dedican a esto. Esto es muy importante, no es solo el consejo genético reproductivo al paciente afecto, sino a la pareja también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada la sesión y nada, bueno, buen viaje de vuelta a todo el mundo. Muchas gracias.